Bendecimos al Dios y Padre eterno porque una vez más nos permite estar aquí en este lugar maravilloso. Y desde esta ciudad preciosa de Lauderhill, en el sur de la Florida, queremos enviar un cordial saludo como siempre lo hacemos. Hoy queremos declararte bendecido y decirte en el nombre de Jesús que esta palabra sea apropiada para que la recibas en tu corazón y haga un efecto positivo y traiga la transformación y el cambio que tú necesitas. Una vez más decimos como siempre, si no has conocido a Jesús, hoy todavía tienes el tiempo, el día y la oportunidad de entregarle su corazón a ti y confesar tus pecados, reconocer tu condición como pecador e invitarlo para que Él sea tu Dios, Señor y Salvador de tu vida. Es sencillo, se hace por la fe en una oración sencilla. Así que declaramos bendecidos a todos aquellos que nos puedan ver y sintonizar a través de la red. En el nombre de Jesús, como Iglesia de Cristo, los declaramos bendecidos y prosperados. Amén. Amén. Aleluya. Muy bien, mis amados, nos preparamos porque hoy queremos aprovechar el tiempo al máximo. Gloria a Dios. Díganle, hermano, vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovechar. Y estamos aquí para lo que venimos. Amén. 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 Dime, Pascualito, hijo, si estamos ready, ¿ok? Ok, resumo la primera parte acerca de cómo resistir al enemigo. Hablábamos y quiero resumirlo antes de que comencemos a leer en San Juan 8:31 al 36. Voy a resumir porque la primera parte de lo que hablábamos acerca de no temas. Decíamos que lo que el enemigo va a tratar de lograr y encontrar lugar para poder hacer su obra, iniciar y establecerla, es provocar y producir miedo, un temor en nuestra vida. Por eso es que hay personas que pasan nerviosas, pasan con miedo a todo, con ataques de pánico. Ellos piensan, ellos imaginan, ellos deducen, ellos creen muchas cosas que les pueden acontecer. Y que tienen un miedo y viven de esa manera. ¿Usted se ha puesto a pensar lo que es vivir con miedo todos los días en esta vida, hermano? ¿Qué podemos resumir? Que es una vida de zozobra. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede esperar usted o yo de nosotros mismos o de alguien que solo pasa con miedo todos los días? Decíamos la vez pasada que hay gente que le tiene pánico y pavor hasta una cucaracha. Cuando simplemente una cucaracha, si usted se le acerca, en vez de correr, se le acerca y plan, la aplasta. Suena un poco, ¿verdad? Pero la aplastó. Le decía la vez pasada que con que mate la primera, ya usted empezó a resistir y a vencer ese miedo. Es cierto, y aclarábamos. Es normal que cada quien tenga cierto porcentaje de temor, de miedo, de cosas, son normales, pero no nos llevan a la zozobra, no nos llevan a un extremo para estar todos nerviosos. ¿Estamos claros? Amén. Porque todo, si usted mira a un sapo, se puede asustar, pero no es que le va a morir de miedo y de nervios, y que porque miró un sapo y saltó y se asustó un poco, ya usted va a vivir todo el tiempo viendo sapos y saltando. No se trata de eso. Pero el enemigo, decíamos la pasada, él va a tratar de aprovecharse de cualquier mínima ocasión que se le dé en la mente y en el corazón. Y que nosotros tratemos de aceptar eso para hacernos tener la experiencia de estar temerosos todos los días. Una persona nerviosa, una persona miedosa, hermano, una persona que se acobarda, pregunta, ¿a dónde puede ir? Sí, hermano, desde que nacemos esta vida es una lucha. Nacemos, estamos en el seno de una familia y crecemos y hay que confrontarnos a la realidad de las cosas. El enemigo va a atacar, el enemigo va a tentar, etcétera, etcétera. Va a hacer muchas cosas. Pero no podemos vivir, sobre todo nosotros los hijos, con una vida derrotada, llena de miedo y de temor. Y aclaramos también que una cosa es tener el temor reverente, producido por el conocimiento de Dios y el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos hace llevar
respeto, reverencia, alabanza y adoración al Dios eterno, porque hay que temerle. Pero eso es un temor diferente al que pueda producir Satanás para provocarlo a usted y a mí y vivir en zozobra, para ser unos fracasados. Diga conmigo, fuera todo temor. Diga conmigo, fuera todo temor. Todo aquello que no lleva al temor reverente de Dios y que quiere venir a causarme un desequilibrio espiritual, mental, emocional y sentirme todo opresivo, nervioso y en zozobra, diga conmigo, no lo quiero. Decíamos la vez pasada y lo aclaro otra vez, porque el enemigo le encanta que usted no lo conozca y mucho menos de la forma en que lo hace. Porque en esa ignorancia se va a aprovechar. Una vez él logró meterlo en zozobra porque aceptó miedo y temor que no es provocado por Dios, como para adorar y reverenciar y respetar a Dios, que es lo normal. Déjenme decirle, el enemigo ha logrado gran parte. Explicábamos la historia de Job. Les preguntaba a muchos cuántos han leído la historia de Job, y algunos quizás no. Y yo les decía, por favor, lean un poco. Ahí está. En los primeros 2 capítulos de ese libro, vemos que la palabra declara a un hombre llamado Job de Oriente, dice la palabra, donde era el hombre más rico, de mejor posición, con una esposa linda, un buen matrimonio, 7 hijos varones, 3 hermosas mujeres princesas. Era dueño de animales, de camellos, de asnos. Era rico, era el más millonario de aquel tiempo. Tenía siervos. Pero la palabra declara que eso provenía y había sido de parte de Dios. Y él se gozaba en eso. Porque las cualidades de Job es que era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre piadoso. La palabra lo califica como un hombre intachable. Dice que sus hijos hacían fiesta y que cada día que hacían fiesta, él decía al día siguiente, quizás mis hijos anoche hicieron algo indebido y pecaron contra el Señor, y hacía sacrificios. Eso declara que los sacrificios eran por si había pecado, para que Dios los guardara y los curara. Pero el enemigo, como pelo en la sopa, se metió ahí. Y usted sabe, ¿verdad? Que en el primer capítulo va y se presenta como todos los demás ahí, como dentro de los hijos de Dios, y va y le dice, el Señor le dice primero, Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job en la tierra? ¿Ah? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es la cualidad, su conducta? ¿Cómo me representa? Y Satanás le dice, ¿verdad? Así un poco burlón y como queriendo sonsacarle a Dios algo, y lo sacó, le sacó un permiso. Él tiene que sacar permiso. Ahora, gracias a Dios que nosotros estamos cubiertos por el Señor. No tiene legal derecho con usted. Pero en aquella ocasión él tenía legal derecho, y Dios dice, mira, tú le tienes cubierto, lo tienes rodeado, le has dado de esto, lo otro, pero mira, quítale lo que le has dado, apártale un poco el cerco, como lo rodeas y lo cuidas, a ver si no va a blasfemar en tu cara. Porque ese es Satanás. Y el Señor le dio permiso, y usted sabe lo que le pasó, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. El diablo provocó muchas cosas. Le robaron, le mataron siervos, le robaron. Los hijos murieron en una sola noche, le cayó la casa encima haciendo una fiesta, etcétera, etcétera. Y en todo eso que le había pasado en un solo día, por así decirlo, dice que Job simplemente se arrodilló, adoró al Señor y dijo, el Señor Dios dio, el Señor Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job. Pero en el siguiente capítulo vuelve otra vez el enemigo y le vuelve a presentar, y Dios también le dice, ¿verdad? Está bien, mira a ver si me lo presta un ratito para tocarlo a él directamente. Y Dios le da permiso, está bien, toca su cuerpo, pero no lo mates, no toques su alma. Y usted sabe lo que le pasó, ¿verdad?
Gloria a Dios. En todo ese aspecto había algo que nos llama la atención, porque el capítulo 3 del versículo 25 al 26 habla de que ya Job había experimentado un temor que él aparentemente no sabía qué lo provocaba, pero que ese temor como que lo había aceptado él como algo que era suyo. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Eso significa que Satanás, antes de ir a pedirle permiso a Dios, y Dios se lo permitió para probarle a Satanás quién era Job, qué era su siervo. Porque Dios sabe lo que tiene en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Satanás va a tratar de buscar de qué manera, cómo destruir, para ofender, deshonrar a Dios y lo que es de Dios. No he tenido paz. Miren la experiencia que tenía antes de que le sucediera eso. Él no sabía, como que él ya lo había aceptado. No he tenido paz, no me aseguré, no estuve reposado, no obstante me vino turbación. ¿Le vino turbación? Pero en el 25 dice que él temía algo, de algo que le iba a acontecer, y como que él ya lo había aceptado. Gloria a Dios. No lo había resistido. El hecho de que Job hacía sacrificios casi todos los días, que hacían fiesta sus hijos y sus hijas, significa que él temía algo en contra de su familia o de sus bienes. El enemigo va a provocar cierto temor. Por eso, déjeme decirle y resumir esta parte. Cuando usted experimente un temor y lo discierne que no es provocado por Dios, porque el Espíritu Santo no le va a provocar un miedo para hacerlo temblar y amedrentar y hacerlo que se sienta miedoso y cobarde. No. La palabra de Dios nos enseña todo lo contrario, de que Dios nos ha dado espíritu de amor, de valor y de dominio propio. Amén. Y que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que ya murió en la cruz de Calvario. Eso está escrito también. Aunque hablamos de esto en la experiencia hace muchos miles de años, en la experiencia de este hombre, no obstante, ya Job no existe, la era de Job no existe, pero la era de nosotros es real. Usted y yo vivimos hoy y estamos rodeados de un ambiente y una atmósfera, de un clima, amados hermanos, de una generación perversa y maligna. Y hoy, sobre todo, los ataques del enemigo están disparados. Amén. A tal grado que si usted mira alrededor y oye y ve y recibe noticias, se va a dar cuenta como que el mal está creciendo y prevaleciendo más que el bien. En todo lo que se ve, se oye y se experimenta. ¿Qué cree usted que está ahí? El enemigo no ha parado. El mismo que atacó a Job va a tratar de atacar a los de Dios. Allá Job era de Dios, era el nombre de Dios, era el que estaba cubierto. Dios le quitó el cerco y le permitió, y mire todo lo que hizo. Sin embargo, usted sabe el resultado del libro de Job, ¿verdad? Aleluya. Al final Dios sabe lo que tiene en la tierra. Además, nunca te va a dejar solo. Además, nunca nos ha dejado solo. Todos aquí hemos nacido. Algunos estamos un poquito avanzados de juventud, y otros estamos en la juventud, y otros estamos atrasados en la juventud. Gloria a Dios. Pero a ninguno nos ha faltado el Señor. Y la fidelidad y la misericordia del Dios eterno que sostuvo a Job y le multiplicó y le dio el triple, el doble en aquel tiempo, lo mismo está con nosotros hoy. Su palabra dice que es el mismo de ayer y de hoy y por siempre. Aleluya. Diga, su hermano, aprende a discernir cuando cierto pensamiento o sentimiento de duda y de miedo. Disciérnelo. Si el enemigo está metido en el asunto, simplemente resístalo. Nunca lo acepte aquí ni acá. Diga, esto no es de Dios ni es provocado por mí, entonces no lo acepto. Viene del otro. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hay una segunda cosa, y aquí vamos.
Vamos, Pascualito, a San Juan 8:31, creo que es el 36. Tenemos ahí. Número 2. Primero es, no temas, ¿verdad? No temer. Número 2, hay que conocer la verdad. ¿Sabe cuál es la astucia más grande y la base de la obra, del trabajo de Satanás? A través del cual hace su trabajo y lo encubre todo. Y lo finge todo. Se llama la mentira. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que a usted y a mí nos ha hecho libres? La verdad. Dígame al unísono, ¿quién es la verdad? Cristo. Porque alguna vez le dijeron, ¿qué es la verdad? Cuando le llevaron delante de Poncio, porque parece que él no sabía. Pero la verdad estaba delante de él. Así es. Si el Hijo los libera, ciertamente van a ser libres de verdad. Pero si Él no lo hace, nadie lo puede liberar. ¿Por qué usted y yo hemos sido libres en Cristo? Hemos sido libres en Cristo porque Cristo es la verdad. Amén. Gloria a Dios. Y la verdad es la única que te puede sacar y libertar de las tinieblas de la mentira. Amén. Aleluya. Y usted y yo antes vivíamos en tinieblas, símbolo de la mentira, opacados, cegados, por dentro y por fuera del resplandor de la gloria de Dios, que es la vida de los hombres. Porque dice la palabra en San Juan 1, que la vida de los hombres estaba en esa luz, y esa luz de parte de Dios, en el verbo Jesucristo como el Hijo, vino a los hombres. Y los hombres se regocijaron un poco en Él. Nosotros, amados hermanos, vivíamos antes en tinieblas. Gloria a Dios que un día vino el Espíritu de Dios y empezó a trabajar y a convocar en nuestros corazones, y nuestro corazón se fue abriendo y abriendo y abriendo, y nos llevó a la verdad, Jesucristo. A ese sacrificio maravilloso de ese ser impecable, intachable, que no hubo pecado en Él. Sin embargo, fue convertido en pecado y maldición en su cuerpo humano para morir y ocupar tu lugar y mi lugar como pecadores. Pero Él es que nos liberó y nos sacó de las tinieblas, sea de la mentira del diablo, y nos trajo mediante la verdad a su luz. Y en esa y en ella nos regocijamos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué al enemigo le encanta hacer su trabajo de una manera que lo hace a través de la mentira con mucha sutilidad? Y déjeme decirle, no lo hace, vuelvo a repetir, con los que están en sus manos. Lo va a tratar de hacer con aquellos que estamos en Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Una de las cosas que enseñamos aquí y que siempre le damos un consejo es que escudriñe las Sagradas Escrituras. Amén. La palabra de Dios da a conocer el testimonio de Jesucristo como el Hijo de Dios y como la verdad de Dios, como el ungido de Dios, como el enviado del Padre, para restaurar lo que estaba caído y perdido, para llevarnos de nuevo al Padre eterno. Amén. Y reconciliarnos. La palabra de Dios nos declara el testimonio de Cristo, y Jesucristo mismo declara que su palabra es verdad. ¿Qué fue lo que pasó en aquel tiempo con esta gente? Leemos. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Le voy a decir una cosa. Muchas veces la mayoría de los hijos de Dios, las personas cuando tienen un encuentro personal con Cristo, si no se les prepara y si no permanecen y perseveran, la pregunta es: ¿de qué sirve haber confesado a Jesús como Señor y Salvador? Esto no se trata de dar el primer paso de fe y confesar los pecados y aceptarlo y reconocer su sacrificio, etcétera, por fe. No, esto es cuestión de permanecer, sobre todo en su palabra. Amén. Para que seamos y convertidos de verdad en los verdaderos discípulos de Cristo. Solo en su palabra
permaneciendo en ella, podemos llegar a ser verdaderos discípulos. Y solo un verdadero discípulo aprende a conocer y a actuar y a amar a su maestro. Amén. Eso significa que muchos de nosotros, al venir a Cristo, si no escudriñamos la palabra, si no nos congregamos, si no perseveramos, si no permanecemos ahí, podemos ser fácilmente engañados por el enemigo. ¿Sabe que hay muchos hijos de Dios que pasan luchando así como aventando los arañazos en el aire? Porque no saben discernir las marañas, o sea, la obra del enemigo. ¿Qué es lo que es provocado quizás por Dios o permitido por Dios? ¿O qué es lo provocado por el enemigo? ¿O quizás qué es lo que nosotros hemos iniciado por nosotros mismos? Amén, gloria a Jesús. Hay tres aspectos en los cuales hay que jugarse todos los días de la vida. Pastor, todos los días de la vida. Dios existe y actúa. Todos los días de la vida el enemigo existe y todavía no ha sido condenado al final. Y actúa. Y todavía, mientras usted y yo estemos respirando y viviendo en la tierra, significa que tenemos que discernir o hacer algo. Actuamos también. Diga conmigo, hay que aprender a conocer. Hay que aprender La a verdad. conocer la verdad. ¿Qué es la verdad? Sino la realidad de las cosas, de los hechos que te acontecen o te envuelven todos los días en esta tierra. Amén. Gloria a Jesús. Pero hay algunos que no están viviendo conforme a la realidad de los hechos y con facilidad son engañados por el enemigo porque no pueden discernir la verdad de Dios. Para poder permanecer y ser verdaderos discípulos hay que permanecer en la palabra. Y miren lo que sigue diciendo 32: y conocerán la verdad. ¿Por qué? Porque mediante la palabra que da testimonio es que conocemos a Jesucristo. Amén, gloria a Dios. ¿Qué? Y la verdad los va a hacer libres. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que debemos de volver atrás o acomodarnos superficialmente al aceptar al Señor, o que debemos de permanecer firmes en esa libertad con que Dios nos ha hecho libres en Cristo Jesús. Amén. No, la palabra de Dios dice que debemos de permanecer firmes en esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres para la gloria del Padre. Amén, gloria a Y Dios. ahí no depende ni del Espíritu Santo, ni del Padre, ni del Señor Jesucristo como el Salvador. No, depende de nosotros. Amén. Es a nosotros que nos dice si permanecieres. Es a nosotros que nos dice permanezcan firmes en esa libertad. Y no den ocasión al pecado, o sea, a la carne. Porque el enemigo va a seguir aprovechándose de las circunstancias, Amén. de tus debilidades. ¿Cuándo es que muere y termina el efecto del pecado? Hasta que nos petateamos. Ahí termina todo eso. Gloria Sí, a hasta que Dios. morimos. Y ahí no vale pecado, no vale muerte, no vale tentación, no vale guerra, no vale nada. Ahí entramos a la dimensión verdadera de la resurrección. Aunque ya, por fe, la podemos experimentar. Ya vamos a ver eso. Amén. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Amén. Y respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices, tú serás libres. Sigamos hasta el final, Pablo. Voy a resumir. Jesús le respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Y le dice otra vez: así que, poco más detallado, ¿verdad? Si el hijo, como la verdad, los libertare, ustedes verdaderamente serán libres. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente, hermano, anda huyendo de la política, huyendo, verdad, de las pandillas, huyendo del terrorismo, huyendo de lo que sea, hermano, buscando una libertad física y quizás un poquito emocional y moral y de paz? Sin embargo, no se dan cuenta que la verdadera libertad que necesitamos es la libertad del pecado, y eso solamente Jesús lo puede hacer. Amén. No vale religión. Él es el único que es la verdad, y es el único que puede responder y sacarnos de las tinieblas y de la mentira del diablo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesús es la verdad, Amén. y Él es el único que nos ha hecho libres para la gloria de Dios. Amén.
¿Qué pasaba con esta gente? Aquí le resumo. Primero el Señor les está diciendo lo que debían de hacer. De conocer y permanecer en el testimonio de la palabra como verdad. Porque ellas son las que dan testimonio de Él como la verdad y como el verdadero libertador. Pero le respondía, no. Nosotros somos verdaderamente herencia. Somos el linaje de Abraham. ¿Dónde dices tú que necesitamos ser libres? En otras palabras, no aceptaban su condición pecaminosa. Mucha gente ha sido tradicionalmente enseñada que es por lo que uno hace que debe de creerse que es pecador. No entiende que adentro hay una naturaleza como herencia de Adán que nos hace ser pecadores delante de Dios. No es por lo que hacemos, es por lo que tenemos adentro que ya somos delante de Dios pecadores, y por lo cual estamos necesitados de ser libres. Amén. La nación de Israel se engañó creyendo que la libertad era solamente física de las manos de Faraón y de las cargas pesadas que le imponía en aquel tiempo esa generación. No entendieron que la libertad física principalmente venía acompañada con la redención. Por eso es que ellos, antes de salir físicamente, tuvieron que comerse, ¿qué cosa? El cordero. Allá en Egipto. Y eso significaba que Dios los estaba sacando libres físicamente, pero que también mediante el cordero los estaba redimiendo o liberando de sus pecados. Dios no te va a liberar para que te quedes tú y yo en una vida pecaminosa. Dios nos libera, amados hermanos, y nos hace verdaderamente libres, redimiéndonos a través del perdón de nuestros pecados. Y vamos a ver eso. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿se aprovechará el enemigo de esto? El enemigo siempre se va a aprovechar para que usted y yo nunca aceptemos nuestra condición como pecadores. Y si hemos cometido algo, tampoco, más bien nos justifiquemos. A él le encanta que la gente se justifique, que no crea en Dios, ni que crea en Él, ni en nada, ni en su sombra. Porque Él no quiere que el ser humano, y sobre todo nosotros los hijos de Dios, conozcamos y permanezcamos en la verdad y la realidad de las cosas que nos acontecen por dentro y por fuera. Esta gente no aceptaba que ellos eran pecadores. Sencillamente, por tradición y linaje humano, físicamente, se creían que no tenían necesidad de ser libres, porque se creían que como linaje de Abraham no eran pecadores y no entendieron a Jesús. Al final les dijo, no, es que ustedes no reciben mi palabra porque el corazón de ustedes no está preparado para eso. Pues lo único que mantiene su corazón y sostienen es la obra de vuestro padre. Y les dijo, y vuestro padre es el diablo. Así se los dijo. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Sabe que Satanás le va a encantar que usted y yo nunca podamos discernir los acontecimientos de las cosas que nos pueden estar pasando como una verdad. Si no discernimos que Él está provocando algo como una realidad, no lo podemos resistir, porque no podemos discernir. Imagínense, ponía el ejemplo la vez pasada de una hermana que tenía repentinos pensamientos que la turbaban. Y al venir esos pensamientos, la experiencia de ellos era precisamente cuando iba a orar. Y yo un hermano mayor espiritualmente le pregunta, pero ¿usted por qué tiene la experiencia de esos pensamientos cuando ora? ¿Cree usted que son producidos por Dios o iniciados por su propia mente o pensamiento? Y le digo, no, creo que no. Porque esto me acontece solamente cuando voy a orar. Y yo reconozco que no los provoco ni los quiero tener. Entonces, usted tiene que entender que esos pensamientos, quien los está colocando, es el enemigo. ¿Y qué es lo que debe hacer? Resístanlo. No los acepte. En la fe y acá. Como dice el dicho por ahí, ¿verdad? Los pájaros vuelan y nadie los puede detener que vuelen sobre nosotros. Pero de que hagan nido directamente aquí, no. Usted no puede ser un pájaro así. Una mosca que anda volando por ahí, no trate de agarrarla, porque si ve el sonido hasta el mosquito y usted le es así, ¿verdad que sí? No digamos un pájaro que quiera venir a poner palito por palito y hoja por hoja y empieza a hacer un nido enorme.
No, eso no puede ser. Está bien que vuelen arriba, que se suban a los palos, que hagan los nidos por donde quiera, pero menos aquí. ¿Me doy a entender? Es como una metáfora. Un ejemplo. Amén. Gloria a Jesús. El enemigo que ataque, pero que ataque a otros. Y no es que uno lo desea, sino me refiero a que personalmente tenemos que aprender a discernir su obra. Si usted conoce la verdad o la realidad de las cosas, que es la verdad, y entiende que ese ataque, ese pensamiento, ese miedo, ese temor viene del enemigo, usted lo va a resistir, porque ya conoce a su Dios y conoce su posición, que es lo que vamos a hablar. Diga conmigo, conozca la verdad. La verdad está en conocer la realidad de los hechos que nos puedan estar aconteciendo, adentro, internamente o por afuera. Por eso hablábamos la vez pasada de que parte de las obras del enemigo es que él provoca cambiar el medio ambiente para destrucción. Puede provocar muchas cosas, pero nosotros conocemos estas cosas. Entre más conocemos la palabra de Dios y la escudriñamos y damos lugar al Espíritu Santo, más conocemos a Dios, más conocemos al enemigo, más conocemos sus artimañas, más podemos resistirlo. Amén. Gloria a Dios. Pero entre menos nosotros tengamos una vida consagrada, no estudiemos la palabra, no la escudriñemos, no oremos, no tengamos una vida consagrada y dada y dependiente de Dios, mire hermano, el enemigo va a lograr muchas cosas. Tiene gran ventaja. Y gran ventaja sobre la iglesia. Me refiero sobre usted y sobre mí. Pero no es culpa del Señor. Su palabra está ahí. Él ya murió en la cruz del Calvario. Él está ascendido a los cielos. Ya vamos a hablar de eso. Porque esa es la siguiente parte a la que voy. Hay otra parte, otro versículo, otras referencias de la Sagrada Escritura. Pascualito ahí, creo yo también. En 1 de Juan creo que es, ¿verdad? Ok, vamos a la siguiente parte. Dígale a su hermano, aprende a pedirle al Señor que te dé espíritu de discernimiento. Que te dé espíritu de discernimiento. Como el enemigo es un espíritu, el enemigo va a atacar de una manera sutil, bajo el engaño, la mentira, pero él puede engañar el alma, él puede engañar muchas cosas, pero el espíritu de la persona, si está avivado y el Espíritu Santo está ahí dentro y la persona está activa, sensible, consagrada al Señor como debe de estar, ese espíritu no va a fallar. Y ese te va a hacer entender qué es aquello que está provocado y que viene no de Dios ni de ti, sino del enemigo. Amén. Y conociendo eso, usted le ha ganado la batalla al enemigo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque aprende a resistirle. Amén. Por eso es importante conocer la verdad y permanecer en la verdad. Amén. Jesús es nuestra verdad. Si permanecemos en Él, Él siempre va a desenmascarar al enemigo. Amén. Y nuestro corazón estará preparado para mantener la victoria que Cristo nos ha dado. Amén. Amén. Número 3, y aquí voy resumiendo porque esta es la última parte. Número 1, decíamos, no tengas miedo. Número 2, ¿cuál es el siguiente? Aquí conoces la verdad. Conoce la verdad. Número 1, dígale hermano, no tengas miedo. Aprende a discernir cuando ese miedo es provocado por el enemigo, en cualquier aspecto que sea. Resístalo. Número 2, conoce la verdad. Permanece en la verdad. Resístelo y vas a vencer también. Amén. Él no puede. Número 3, dígale hermano, pero también hay que permanecer firmes en la fe. Amén. Siempre Jesús exhortó fuertemente a las personas cuando eran llevadas a una experiencia difícil y que quizás en esa crisis o problema en que se encontraban, Jesús siempre encontraba que había falta de fe. Exhortó a los discípulos sobre todo y a muchos de los que lo seguían.
siempre les exhortaba y les decía que debían de tener fe. Y una de las cosas que el enemigo también va a tratar de atacar es amedrentar, hacer desfallecer nuestro corazón para que no creamos a Dios. Hay un canto que entonábamos hace poco. Estoy creyendo en ti, creyendo a tu palabra. Tu promesa está junto a ti. ¿Sí o no? Sí, ahí está la palabra. La palabra nos declara los hechos y las promesas de Dios en Cristo Jesús. Es un hecho que Jesucristo ya vino al mundo. Es un hecho que Jesús ya murió en la cruz del Calvario. Es un hecho que Él ya, su sangre fue derramada. Es un hecho que Él murió, que Él fue sepultado. Es un hecho que Él resucitó. Es un hecho que está a la diestra del Padre. Todo eso está ahí. Pero el enemigo no quiere que nosotros entendamos estas cosas. Y aquí hay algo que dice: hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo, refiriéndose a Jesús. Y Pablo, el apóstol Juan, está hablándole a ¿quién? A la iglesia. Cuando dice hijitos, se refiere a nosotros. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero aquí está la parte. No. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Leamos juntos. Para deshacer las obras del diablo. La pregunta es: ¿el Señor Jesús ya vino? ¿El Señor Jesús ya vino? No me decir que no. Amén. ¿El Señor Jesús ya murió? Amén. ¿El Señor Jesús ya resucitó? Amén. Quiere decir que eso no lo podemos negar, hermano. Gloria a Dios. Hay 4 cosas que quiero resumirla en esto de permanecer firmes en la fe. Número 1, para permanecer firmes en la fe, hay que creer que el Hijo de Dios ya fue manifestado y vino precisamente para deshacer las obras del diablo. Amén. Gloria a Dios. Si usted y yo no somos capaces de creer eso, el enemigo, aunque quizás lo resistamos en el miedo y conozcamos la verdad y cómo él ataca, pero si esta parte del área de la fe él logra penetrar y aflojar, también él puede vencer. Amén. Gloria a Dios. Y aquí hay 4 cosas muy vitales que el Hijo de Dios se las debe de adjudicar, las debe de aceptar, las debe de vivir. Y es un acto de fe. Por eso esta última parte es: permanezca firme en la fe de Jesús. Amén. Y número 1, por medio de la fe y permanecer firme a eso, es que hay que creer que realmente Jesús ya vino, ya se manifestó y vino a vencer y venció al enemigo, el cual es un enemigo avergonzado y derrotado. Ya Dios lo exhibió públicamente ante el cielo y ante la tierra. En su muerte Satanás hizo todo el combate, el embate fuerte de sus fuerzas, de los demonios y de todo. Lo hizo hasta la cruz del Calvario, sin darse cuenta que era la pérdida, porque cuando Cristo resucita, le da el golpe final en la cabeza. Gloria a Dios. Amén. Y lo termina de avergonzar. Él para él dijo: este ya me lo tiré, sin darse cuenta que la muerte física de él simplemente le estaba haciendo un arreglo y favor a nosotros. Amén. Porque si él no muere, estuviéramos en las manos del pecado y del enemigo. Amén. Amén. Contrario, la muerte de Cristo, no el nacimiento como hoy, ¿verdad?, que celebran la Navidad y el niño Jesús y el niño, él ya no es niño ni es niño Dios, él es Dios eterno. Amén. Gloria a Jesús. Lo que nos da la victoria es su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Y sobre todo su resurrección es que nos eleva a otra vida diferente. Amén. El nuevo nacimiento lo experimentamos no por el nacimiento de Cristo, sino por la muerte y resurrección de Cristo. Por esa fe
es que nacemos de nuevo. Ahí es donde entramos en la verdadera experiencia de la vida eterna. Antes, aunque estemos vivos en el cuerpo con una herencia pecaminosa, estamos más muertos que hacer que. No sé si me estoy dando a entender. Aquí la palabra, en la última parte de este párrafo, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué difícil que hay muchos hijos de Dios que se dejan engañar todavía y no permanecen firmes, creyendo que a Dios apareció enviando a Jesús, manifestándolo para avergonzar al diablo. Hebreos habla de que Jesús vino a experimentar en su humanidad. Vino a ser como cualquiera de los demás seres humanos y semejante a sus hermanos en un cuerpo humano. Y mediante ese cuerpo, Él vino para deshacer y derrotar al diablo, aquel que tenía las llaves de la muerte. Y mediante eso nos mantenía a nosotros ¿en qué? En incertidumbre, en esclavitud, en muerte. ¿La palabra de Dios lo habla o no lo enseña? Sí. Dice que Jesús vino ya para arrebatarle y quitarle las llaves de la muerte. Ahora la muerte no tiene nada que ver con Jesús. El poder de su resurrección le da una vida indestructible, y esa vida te eleva a ti también. Y me da, aleluya, una vida indestructible. Número 2, en permanecer firme. Número 2. Número 1 decíamos: cree que el Señor ha sido manifestado y vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Eso es parte de permanecer firmes en la fe. Si usted no cree eso, lo veo muy mal. Muchas veces podemos confesar cosas con la boca sin darnos cuenta que el enemigo es un derrotado y que Jesús nos ha dado la victoria. ¿Por qué? Porque desconocemos esta firmeza en la fe. Amén. La palabra lo declara. Y si usted y yo hemos sido capaces de creerlo y el Espíritu lo confirma, entonces vamos a tener, aleluya, gran victoria. Amén. Y permanecer en él. Número 2, hay que resistirlo con fe. Hemos de creer que se manifiesta para hacer las obras de Satanás. Y número 2, hay que creer que la sangre de Jesús ha venido para detener el ataque del enemigo. Apocalipsis 12, 10 al 11 nos declara algo. El testimonio de los que ya han sido y se nos han adelantado a nosotros, aquí en Apocalipsis, nos habla de algo. Apocalipsis 12, 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, o sea, proclamaba: ahora ha venido, ¿qué cosa? La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Primero, ¿ya sucedió eso? Sí. Diga conmigo sí. ¿Por qué? Porque ya Jesús vino. Amén. ¿Qué fue lo que Él vino a revelar, a manifestar y establecer? Eso, la salvación, el poder de Dios y el reino del Dios eterno. Ya eso ya pasó. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado, ¿qué cosa? Fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero mira algo, versículo 11. Y ellos, ¿quién dice? Sí, Jesús ya lo hizo, pero aquí me refiero a los que ya se han adelantado y nosotros que estamos aquí todavía. ¿Qué es lo que dice? Y ellos le han vencido. ¿A quién le han vencido? ¿A quién? Al enemigo. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque permanecieron en la verdad y menospreciaron su vida hasta la muerte por amor a Cristo. Amén. Aquí quiero aclarar algo. ¿Por qué la sangre de Cristo? Es un hecho que así como su cuerpo ya fue sacrificado, al mismo instante su sangre se derramó. No es una sangre semejante a la sangre de los animales en el antiguo pacto. No, hermano, no es comparable. Hebreos habla claramente que ese es el mejor regalo, de mejor valor, de mucho más valor que las mismas perlas preciosas, que el oro, que la plata, que la abundancia de las riquezas que hay en el planeta Tierra. Es mucho más grande y de valor la sangre preciosa del Cordero de Dios. Amén. Amén. Que ya había sido, dice Pedro, predestinado desde antes de que usted y yo naciéramos, de que eso iba a suceder. Amén. Y es un hecho de que la sangre de Cristo ya fue derramada, ¿sí o no? Diga conmigo, sí. Amén. ¿Debe de influir nuestra fe en ese aspecto? Amén. Claro, porque es un hecho. ¿Alguien puede negar? Yo no creo. Puede expresar que no cree,
Pero que el hecho de que el sacrificio y la sangre de Cristo ya fue derramada, eso, aunque lo neguemos, es un hecho. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hace la sangre? ¿Cuál es el motivo, la función, el resultado del derramamiento de la sangre de Cristo? Que no es igual que los machos cabríos de las ovejas y de los animales anteriores al antiguo pacto. ¿Cuál es la diferencia? Que esta sangre, aquella solamente cubría temporalmente el pecado de la nación de Israel. Esta sangre perdona y limpia los pecados no solamente de la nación de Israel, sino de todo el mundo. Amén. Porque por todo el mundo fue el sacrificio y el derramamiento de su sangre. O sea que si usted ha aceptado el sacrificio de Cristo y su sangre, usted debe permanecer con una conciencia libre de pecado. Que no te acuse nadie. Por eso dice que el acusador fue echado afuera y ya no puede acusar a nadie. Pero de los que son hijos de Dios. Amén. ¿Y por medio de qué lo vencieron? Por medio de sostenerse en el testimonio de Cristo como su Salvador y por medio de la sangre del Cordero. Amén. ¿Por qué? Porque la sangre es lo único que nos puede perdonar Amén. y limpiar y así traer una conciencia libre de pecado y libre de toda maldición de la ley y de toda acusación del enemigo para hacernos sentir culpables. Cuando alguien peca y se presenta delante de Dios, se siente inútil, se siente como nada. En otras palabras, se siente acabado. Usted ha leído capítulo, creo que es el 6 de Isaías, que Isaías vio al Señor sentado en su santo trono. Y cuando lo vio, la experiencia de él, aunque era el profeta llamado por Dios, dice que se sintió tan malo que pensó que moría. Porque tuvo una experiencia en su conciencia de una acusación terrible como pecador. Y se sentía como nada delante de la excelente santidad de la gloria de Dios. Pero Dios lo sostuvo. Porque el ángel está ahí cuando está viendo la visión y vio al Señor en su santidad. Se sintió tan mal que él se sintió como un hombre muerto. Puede levantar la mano y decir gloria a Dios. Porque esa sangre es mi fe. De que ahora ningún ser humano, ningún predicador, que hay veces que predican mal, y no estoy autentificándolo como un perfecto, pero yo no lo puedo ver a usted como un pecador del bulto y del montón si usted le ha dado y está ahora en Cristo Jesús. Amén. Porque si el sacrificio de Cristo y la sangre del Cordero ya te abarcó y te alcanzó y tú lo aceptaste, tú no eres un pecador. Amén. Tú eres un santo del Señor. Amén. Eres un libre. Amén. Su conciencia no debe de estar acusándolo como que si fuera un pecado. Cuidado, porque si ven, es cierto, estamos en Cristo y metemos las de andar de vez en cuando. Pero la palabra también nos da una solución, que abogado tenemos para con el Padre, al fiel y justo se llama Jesucristo. Amén. Y no es que vamos a deleitarnos en Cristo y entrar y estar toda la vida en pecado. No, no se trata de eso. Pero si fallamos, podemos invocar el nombre del Señor y apelar a la sangre del Señor Jesucristo, a la exaltación y a la posición que Él está ahora intercediendo por nosotros hasta que Él venga o nos lleve. Amén. Gloria a Dios. Pero que hay que permanecer firme en esa fe de que su sangre nos limpia y nos perdona. Es la única manera que nos da ventaja para poder vencer los ataques del enemigo. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuáles ataques? Ataques de culpabilidad. Ah, mira, ya fallaste, ya metiste al enandar, ya ofendiste al hermano, estás pecando, estás débil, lo que sea, y no sigas adelante. Él va a tratar de hacer cualquier cosa, sobre todo cuando fallamos. Gloria a Dios. Y es cierto, sí fallamos, pero usted no puede declararse o sentirse acusado por el enemigo como un pecador como lo era antes. No, ahora hay que levantarse, hay que confesar el pecado,
apelar al sacrificio y a la sangre y a la abogacía de Cristo y seguir adelante. Amén. Dígale a su hermano, no te dejes engañar por el diablo. No te dejes engañar. Pero si usted no sabe por la fe apropiarse y vencer por medio de la sangre de Jesús, que lo perdonó y lo limpió, el enemigo va a tratar de atacar para acusarlo. ¿Gran ventaja? Uy, hermano, gran ventaja. Gloria a Dios por la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Tu sangre, mi sangre, la sangre de Abraham, la sangre de Adán, la sangre de Jacob, la sangre de Isaac, la sangre de Moisés, la sangre de David, eso no valía nada. Murieron millones de animales y esa sangre solamente cubría temporalmente la pecaminosidad de una sola nación, porque esos sacrificios de animales no eran por las naciones de todo el mundo. La sangre de Cristo es por la de todo el mundo. Amén. Y ahí nosotros tenemos que permanecer firmes. Amén. Gloria a Dios. Y los ataques del enemigo los podemos resistir. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Número 3. De resistirlo y permanecer firmes en la fe. Número 3. Cree que la resurrección del Señor ha puesto a Satanás, mire, a la huida. Leemos dos partes ahí. Colosenses 2, 13 al 15 y Hebreos 2, 14 al 16. Dígale a su hermano, ¿cree que la resurrección del Señor ha puesto al enemigo a la huida? Qué terrible, hermano, es que todavía el enemigo encuentra lugar para hacer correr a muchos hijos de Dios, en vez de que Él es el que tenga que huir. Porque la palabra de Dios y la voluntad de Dios no es que nosotros salgamos corriendo y Él nos persiga, es que Él, amados hermanos, tenga que huir de nosotros. Si aprendemos a resistirle por medio de la fe. Por eso estamos hablando de esto. Aquí dice la palabra de Dios que Jesús hizo algo cuando murió en la cruz del Calvario. Mediante su sacrificio, dice, Él anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. ¿A qué se refiere esto? La ley demandaba y declaraba que si no se cumplía, y jamás nadie pudo haber cumplido. Por eso la palabra dice que nadie pudo haber sido justificado mediante lograr la ley. La ley fue puesta más bien para descubrir el pecado dentro de nosotros. Por eso dice la ley, no hagas aquello, no acepto lo otro, etcétera, etcétera. ¿Y qué? ¿Quién no lo hacía? Gloria a Dios. Los mismos que se justificaban delante de Dios, siendo judíos tradicionales, supuestamente hacedores y enseñadores de la ley, no cumplían ni obraban la ley, pero sí trataban de imponerse la otra, pero ellos mismos ni con un dedo la cumplían. Jesús los criticó y los dijo que eran hipócritas. Amén. Gloria a Jesús. Pero Dios, mediante Jesucristo, dice que nos libró de la maldición de la ley, porque la ley cuando no se cumple lo que hace es maldecir, y la ley no es mala, sino que como no se hace, entonces se incumple, la ley tiene un efecto, puede castigar y puede maldecir. Dos cosas que hizo el Señor: nos libró de la maldición de la ley, por eso dice, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de medio y clavándolo ¿a dónde? En la cruz, en su sangre, en su carne, en su sacrificio. Y despojando, ¿a qué se refiere a quiénes? Aquí se refiere a lo que la palabra nos declara, que tenemos lucha, no de una manera física. Dice, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Estaría involucrado el enemigo en ese asunto? ¿De principados y potestades? O sea, ¿estará metido ahí la derrota de los demonios y de Satanás? De su acusación, de su ataque, sobre todo cuando él estaba siendo crucificado. Amén. Diga conmigo, levante la mano y diga, si lo creemos, pastor. Sí, lo creemos. Así mismo es. Creemos. Y si la palabra declara que Jesús ya lo hizo, nosotros lo creemos. Amén. Y nos sustentamos ahí. Amén. Leemos la siguiente parte. En Hebreos. Así que por cuanto los hijos, se refiere a los hebreos y también a nosotros como seres humanos, participaron de carne, o sea, estamos en un cuerpo humano con carne y sangre. Él también, Jesús, vino a ser igual, Filipenses 2, del 5 adelante. Él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte, al ser crucificado en su cuerpo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo volvemos a leer. Dice, así que por cuanto todos nosotros hemos participado y estamos en un cuerpo humano, todavía lo estamos nosotros, ¿verdad que sí? Vivito y coleando. Lo mismo Él participó. Él vino, dejó su estado de gloria y vino y se humanizó, dice la palabra en Filipenses, ¿no? Fue humillado y muerte hasta la muerte al final de cruz, pero al final el Padre lo exalta y lo levanta y le pone un nombre que es sobre todo el nombre y le da el señorío y autoridad sobre todo. Así que por cuanto los hijos participaron como humanos, Él también participó de lo mismo, para que por medio de la destrucción de su cuerpo humano en la cruz del Calvario, Él vence y derrota al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Quién provocó a pecar a Adán en el Edén? Desde ese momento el diablo tenía la llave de la muerte y derecho legal para destruir la humanidad. Y esa fue la herencia que nos provocó a Adán. Por eso nosotros necesitamos de una reconciliación. Amén. Y eso solamente está en Jesucristo. Amén. No son los de allá que dicen vicarios y el pontífice. El vicario y el pontífice verdadero solamente es uno, es Jesucristo. Es el único puente de reconciliación. Es el único medio, no hay otro. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida como esclavos, miedosos. Ahora, hermanos, sabemos que nos vamos a petatear, sabemos que vamos a morir, de cualquier forma que sea, un día vamos a estar ahí, vamos a estirarnos un poquito, ¿verdad? No sé de qué manera el Señor nos ayuda a tener una muerte honrosa en la tierra, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos creen a tener una muerte honrosa? Amén. Y el Señor está, no se preocupe, el Señor estará ahí. Amén. Una copa dura es la última que nos toca. Algunos hemos estado quizás al punto y al borde de experimentarla, y de ahí el Señor nos ha regresado porque no ha terminado. Pero de todas maneras que venga, porque ya no es enemiga de nosotros. Amén. Ya no tiene nada que ver con Jesús. Él resucitó. No lo pudieron retener los poderes ni del diablo, ni del infierno, ni de la muerte, que es el único enemigo que Jesús venció en la cruz del Calvario. Al resucitar. Por eso dice la palabra de Dios, amados hermanos, que Jesús ha vencido al enemigo. Amén. Y por eso debemos de entender que la victoria en nosotros está en Cristo. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. La palabra dice que por fe, así como Abraham le creyó a Dios, así nosotros en estos tiempos le hemos creído en la gracia al Señor. Amén. En los tiempos de Abraham no había ley. Sencillamente Abraham le creyó a Dios en su corazón y le obedeció. Es la experiencia de nosotros. Eso se llama la gracia de Dios en nosotros. Por eso la palabra nos declara que somos hijos de Abraham también. Aleluya, por la fe. Porque Abraham fue padre de los hebreos, como también padre de los no hebreos. Amén. Ahí estamos nosotros en el paquete. Aleluya. Gloria al Señor. Tercero, estamos hablando, cree que la resurrección del Señor le ha puesto a Satanás a huir. ¿Por qué? Vamos, hermanos, ¿qué es la resurrección? Sino un nivel tan alto que trasciende todos los niveles de la experiencia donde el ser humano está limitado. Incluso trasciende hasta la misma experiencia de la muerte física. Porque Jesús murió, lo mataron, lo crucificaron, pero solo tuvo 3 días. Es más, ni su cuerpo se pudrió, porque la palabra de Dios decía que su cuerpo no se iba a pudrir. ¿De qué manera Dios lo deshizo, lo desapareció? No me pregunte a mí, porque ese es un misterio. Pero sí la palabra de Dios nos declara que al tercer día Jesús resucitó. Amén. Hay que cuando fueron las primeras mujeres a la carrera a llevar especias para ver dónde había quedado y permitirle ungirlo y entrar ahí a la tumba, lo que encontraron fueron a un joven bien bonito, elegante, que estaba sentado y la tumba abierta. Y les dije: mujeres, ¿a quién buscan aquí? ¿A Jesús? No, él no está aquí, Él ha resucitado. Mejor váyanse para allá y avísenles a los discípulos de que Él ya resucitó, cumpliéndose como estaba escrito en las profecías. Amén. ¿Y qué encontraron ahí? Pedazos de trapos, lienzos. No me pregunten por el cuerpo. Ni se descompuso, ni agarró gusanos, ni se pudrió, ni nada. Gloria a Jesús. Y apareció
como el indestructible. Amén. Ni las bombas que tenga Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte, ni los megavolcanes aquí en esta tierra, aunque explote todo el planeta, ni el universo, jamás podrán destruir a Jesucristo. Porque eso es lo que representa la resurrección. Un nuevo nivel de vida y reino indestructible. Satanás creyó que lo venció en la cruz del Calvario, y cuando lo mataron, lo crucificaron, hicieron lo que quisieron con él. Pero Satanás no entendía que al tercer día iba a resucitar con poder y con gloria. Y eso lo terminó de apalear. Ahí se cumple la palabra cuando el enemigo iba a recibir una herida en la cabeza. Él iba a herir en el calcañar. Una herida en el calcañar se sana, hermano. Pero una herida en la cabeza es una parte débil que conlleva, ¿qué cosa? Muerte. Satanás está derrotado. Amén, gloria a Dios. Y usted y yo ahora, la palabra de Dios dice que así como Cristo ha muerto, nosotros hemos muerto en Él. Amén. Amén. ¿Cuántos de aquí entregaron su vida al Señor Jesús? Amén. Y luego se bautizaron. Amén. ¿Qué entendió usted cuando se bautizó? Que Amén. usted ya murió, y aceptando la muerte de Cristo y la participación de la muerte de Cristo. Pero así mismo tiempo, ese bautismo representa que usted está aceptando y participando por la fe de esa muerte como Él murió allá. La está haciendo suya. Pero también así mismo indica que usted está participando ¿de qué? De la resurrección. Amén. Para tener una nueva vida. Amén. Amén. Aunque estemos en el cuerpo y estamos esperando la manifestación de nuestro Dios, y quizás tengamos que morir físicamente, no importa. Ya eso es parte de nuestra victoria, y el enemigo debe de entender lo que es parte de nuestra fe. Amén. Aleluya. Eso lo hace ser un derrotado y acabado. Amén. Eso nadie te lo puede quitar a ti, amigo. Gloria a Jesús. Y cuarto, para terminar, cree también que la ascensión del Señor ha trascendido el poder del diablo. Aquí acabamos de leer que el Señor, aleluya, venció al enemigo y fue puesto a la diestra del Padre Eterno. Él trascendió, fue elevado, fue honrado, recibió el título de Señor de señores y Rey de reyes. No hay nadie en el universo más grande en autoridad, que está sobre toda clase de autoridad delegada en la tierra, en el mundo visible, y escúcheme, y en el mundo no visible. Amén, gloria a Dios. No hay otra jerarquía, no hay otra posición, no hay otro reinado más grande que aquel que ganó el resucitado. Amén. Aleluya. Y trasciende hasta los cielos, excepto el Padre, dice la palabra. Al final, todo tendrá que ser sometido. Amén. Y ahora Él es Rey de reyes y Señor de señores. Amén, gloria a Dios. ¿Has creído en la resurrección? Amén. Creamos también firmemente y mantengámonos firmes, aleluya, que Él fue ascendido. Amén. Pero no solamente hemos participado de su resurrección para tener nueva vida y resistir los ataques del enemigo, sino también para resistir el poder del enemigo, para que él sepa que es un derrotado y un acabado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque así como Jesús resucitó y ascendió, también dice la palabra que nos elevó y nos puso en esa posición. Nosotros también estamos gobernando en los lugares celestiales, porque a donde está Jesucristo está su iglesia. Amén. Su verdadera iglesia. Porque hay muchos que se hablan de iglesia, Amén. pero no es la verdadera. Aleluya. Aleluya. Esto, amados hermanos, a mí me pone contento. Amén. Amén. Terminamos en Efesios 1, 18 al 23 y Efesios 2, 4 al 7. Mira lo que dice aquí. Alumbrándolos, el apóstol Pablo está pidiendo una oración para que el Espíritu Santo haga esto. Alumbra los ojos de vuestro entendimiento, para que sepa cuál es la esperanza que aquel los ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria en la herencia en los santos. Diga conmigo, yo soy un santo. Aleluya, santificado y puesto en Cristo Jesús. Cristo es mi santidad.
¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Si Él ha resucitado, diga conmigo, en fe, yo también he resucitado. Y me mantengo en esa vida de resurrección. Diga, indestructible, en mi nuevo reino. Punto. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Diga conmigo, ahí estoy sentado con Él. Porque a donde está Él, está su iglesia. Amén, aleluya. A donde está el esposo, debe estar el esposo. Y punto. Una sola carne. Amén. Y dice, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino en el futuro. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aleluya. Él es la autoridad. Él es la cabeza. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. No hay fuente más grande de poder y autoridad en los cielos y en la tierra que el Jesucristo resucitado. Amén. No lo que anuncian muchas veces todavía colgado un poquito ahí en la cruz. Eso es mentira. O lo que anuncian ahora en estos días, el nacimiento del niño Dios. Mentira tampoco. El apóstol Pablo dice que si antes conocimos en la carne, ahora no lo conocemos en la carne. Porque no existe en la carne. Él ahora existe en su eterna gloria. Amén. Y así lo esperamos. Amén, aleluya. Aleluya. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pregunto yo. Nosotros. Usted puede ponerse en pie y levantar las dos manos y se vuelve a sentar diciendo, yo soy la iglesia, Señor, Yo gracias. soy la iglesia. Sí, ¿para qué un poquito de ejercicio? No estoy terminando. Diga, y me dio a mí como parte suya, dice, soy su cuerpo. Amén. Él es mi cabeza, diga, Él es mi cabeza. Diga, de Él dependo. Él es mi Diga, Él es la cabeza, fuente de Él de vida. dependo. Él es la fuente de mi autoridad. Él es mi liberación. Él es mi sustento. De Él dependo. Soy su cuerpo. Soy su cuerpo. Aleluya. Puede sentarse. Amén. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Pablo persiguió un tiempo a la iglesia y no sabía que estaba persiguiendo a Jesús. Amén. Por eso le dice Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo, como no discernía y no sabía quién era Jesús en revelación, él no entendía ni papas. Él creía que estaba persiguiendo y haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando Jesús le sale al encuentro y se le revela, las cosas cambian. Amén. Gloria a Jesús. Amén. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Y te es muy duro tratar de enfrentarte conmigo, Pablito, porque te vas a quebrar. Amén. Gloria a Sí, Dios. sí, duras cosas de dar patadas contra un punzón. Dar cosas contra el aguijón, ¿significa eso? ¿Un aguijón qué es? Una cosa puntuda. Usted va a patear una cosa puntuda, se va a atrever, de hierro aunque sea. No, hermano, se va a quebrar el pie. En el primer intento que haga, usted lo que va a hacer es no querer jamás haber pateado una punta. Gloria a Dios. Significa el poder de Cristo. Pablo no sabía lo que hacía, pero cuando se fue revelado, las cosas cambiaron para Pablo y vino a ser instrumento en las manos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que usted y yo, si el enemigo trata de perseguirnos, estará persiguiendo a Jesús. Y como nosotros somos su cuerpo y Él es nuestra cabeza, y todo lo que Jesús tiene como autoridad, lo tiene bajo sus pies. Amén. Jesús es nuestra victoria. Amén. Amén. Podemos resistir. Aleluya. Póngase en pie. Amén.